Dios lo bendiga, hermano Alejandro. Gloria a Jesús. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor siempre con cada uno de ustedes, dando gracias a Dios en primer lugar por permitirnos estar, hermanos, en este día aquí en la casa de nuestro hermano Jairo, orando e intercediendo por nuestra amada hermana Emilia Liñán, que se encuentra o se encontraba delicada de salud, porque el Señor va a hacer la obra completa en ella, como siempre lo hace, hermano, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos rápidamente a ir a la Biblia, Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. Hoy vamos a hablar sobre la oración de fe. Ya, ese es el mensaje en esta hora, la oración de fe. Es importante lo que decía nuestro hermano Alejandro, de creer que el Señor ya obró, decir con nuestra boca que el Señor ya nos sanó, ya nos libertó, porque eso es la fe, ¿verdad? La fe se confiesa con la boca, hermanos, lo que va a recibir, porque el Señor, hermanos, recuerde que sin fe es imposible agradar al Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor, en reverencia a la palabra. Un saludo cordial, hermanos, una vez más, a los amigos que nos están viendo, a nuestro hermano Jairo por abrirnos las puertas de su hogar, nuestra hermana Emilia también, y a todos ustedes, mis amados hermanos, todos los que están presentes, que se han hecho, hermanos, partícipe a esta convocatoria que se ha hecho siempre como una familia, o hermanos, haciendo la voluntad de Dios, orando los unos por los otros y compartiendo también el mensaje de la palabra. Santiago capítulo 5, versos 14 y 15, la palabra siempre se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. La iglesia de Cristo dice: amén. Palabra de Dios es esta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tomen su asiento, ya hemos orado. Vamos rápidamente al mensaje. La oración de fe. Bueno, los cristianos también se enferman porque somos humanos, ¿verdad? Mucha gente piensa que nosotros los cristianos, hermanos, somos supermanes. No, los cristianos también es necesario enfermarnos. El apóstol Pablo se enfermó a pesar de ser apóstol. Los profetas también padecieron. Somos seres humanos y, hermanos, y Dios permite a veces las enfermedades para demostrarnos que solamente Él es Dios y que el ser humano necesita la dependencia absoluta de Él, recordando que, hermano, que sin Él la vida no tiene sentido. Nos enfermamos por diferentes maneras, por una prueba de repente, por negligencia tal vez, o por de repente la edad, pero sin embargo Dios siempre es misericordioso para poder ayudarnos. Por eso que Santiago dice y hace una pregunta, ¿no? ¿Está algún enfermo entre vosotros? Y importante llamar a los ancianos de la iglesia y orar por aquella persona que está padeciendo enfermedad, porque para eso hemos sido llamados. Cuando hay alguna persona enferma, cuando usted tenga conocimiento de algún hermano que está enfermo, usted tiene que convocar a la iglesia, o usted mismo también tiene que ir a orar por su hermano, por su hermana, porque ese es el deber y la función que tiene cada cristiano, el orar los unos por los otros como la Biblia nos manda. Y aquí añade algo importante y fundamental, que hay que ungir con aceite en el nombre del Señor. Y vamos a meditar en esta partecita, ungir con aceite, no el aceite de oliva, no el aceite de cocina, sino el aceite de oliva, porque la Biblia especifica que es aceite de oliva del cual se hizo la santa unción. Entonces ese aceite de oliva, según la escritura, representa y simboliza al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es importante, siempre hemos dicho que cada cristiano debería tener su aceite en casa. Es fundamental, porque no sabemos, de repente el diablo nos va a dardear. Entonces es importante que ese aceite también sea dedicado al Señor, orado. Por eso que todas las casas donde vayamos también tienen que tener su aceite para llevarlo a la iglesia, para orar por él, para presentarlo al Señor y para que usted lo pueda usar. Usted mismo tiene que practicar también su fe. Cuando usted se enferma, usted mismo, cuando hay algún enfermo, de repente algún niño en casa, a sus hijos, familiares, usted empiece a orar, porque si no siempre lo va a hacer el pastor, el evangelista, y si ellos no están, nosotros los cristianos tenemos el deber de nosotros empezar
empezar a poner en práctica nuestra fe. Cuando hay alguna enfermedad, antes de llevar al doctor, antes de llevar al pastor, usted mismo lo trae a la persona y usted mismo se pone a orar por aquella persona, porque usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Usted es llamado por el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado también fe. La fe es un don que el Espíritu Santo también nos ha entregado y deberíamos nosotros tener. Entonces vamos a poner hermanos, esa acción, hermanos, por obra. Orar por aquellas personas que están enfermos, ¿no? Aquí dice, y sobre todo mencionar el nombre del Señor, ¿no? Es importante, no solamente te ungimos, sino te ungimos en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra dado a los hombres por el cual podamos ser nosotros salvos. Él es el nombre que tiene, hermanos, el nombre absoluto, el nombre que tiene todo el poder. Invocar siempre al Señor. Entonces, cuando usted va a orar siempre en el nombre de Jesucristo, te ungimos y recibe sanidad de parte de Dios. Usted tiene que declarar esa palabra y creer en su corazón, porque de eso se trata la fe. Dice, y ahí dice, y la oración de fe, recuerde, no es que el aceite sane por si acaso. Es la oración de fe la que salvará o la que sanará al enfermo. Eso es importante recordar. Es la oración de fe. Usted, si quiere, puede derramar de repente toda la botella de aceite, y si usted no tiene fe, no se va a sanar, porque es la oración de fe. Simplemente el aceite es un simbolismo que la Biblia manda y como requisito para poder hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero es lo que tú crees en tu corazón. Cuando tú oras por aquella persona, tú tienes que creer en tu corazón primero que el Señor lo va a sanar. Tú tienes que visualizarlo sano, sana, aquella persona que está enfermo. Por eso es importante tener, hermanos, esa oración de fe constantemente. Cada vez que usted vaya y se presente al Señor, lo primero que usted tiene que pedirle, después de perdonar sus pecados y de agradecer, lo primero que el cristiano debería pedir es siempre: Señor, incrementa nuestra fe. Porque la fe, yo sé que muchas a veces no piden, hermanos, pedimos muchas cosas, pero no pedimos fe. Recuerde que la fe es esencial en el cristiano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano tiene que estar lleno de fe. Esa fe es la que mueve montañas, esa fe la que hace que el Señor obre. El Señor, a través de la fe de ellos, como dijo Jesucristo, a través de la fe de ellos el paralítico fue sanado. La fe es importante. ¿Cómo adquirimos fe? Bueno, es a través de la palabra. Por eso que es importante. Fe es igual a creer. La Biblia dice en Marcos capítulo 9, verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, fe es igual a creer. Eso es fe. Creer en mi corazón, creer y confesar con mi boca que el Señor lo va a hacer. No tiene que haber ningún ápice de duda en nuestro corazón, porque en la duda Dios no obra, ¿verdad? Aunque usted siente el dolor, y esto aprendí a veces cuando yo pasaba mis pruebas y me enfermaba, yo decía, y todavía tenía el dolor, pero yo decía: yo estoy sano. Solamente son algunos rasguños nada más, son algunas pequeñas secuelas, pero yo estoy sano. Y esa fe que se activa es la que nos sana, es donde Dios obra. Por eso es importante, la Biblia dice que hay que confesar con nuestra boca. Por eso, para el que cree, todo lo es posible. La Biblia dice en Lucas 8:50, oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cuando alguien está enfermo, los familiares nos desesperamos, ¿no? Cuando un hijo se enferma, cuando una madre, cuando un padre, uno se desespera y a veces no sabe qué hacer, y lo que primero a uno se le ocurre es: compra pastilla, hay que llevar al médico, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos matando nuestra fe. Lo primero que deberíamos hacer es primero orar y encomendarlo al Señor, y luego: Señor, para demostrar que está sana, bueno, de repente voy a llevarle que se haga un chequeo. Pero lo primero y fundamental es nosotros, hermano, activar esa fe, porque para el que cree, todo lo es posible, ¿ok? Cree solamente, dice la Biblia, y será salva. Eso está escrito en la Escritura. La Biblia dice en el Salmo 147, verso 3, dice que Dios, o sea, el Señor, es el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es el Señor el que nos cura, ¿verdad? No importa cualquier enfermedad que tenga nuestro cuerpo, es el Señor el que nos va a vendar las heridas. Es más, la Biblia dice a veces que Dios hace la herida y Él mismo la venda, Él mismo la cura, ¿verdad?
Y a veces las enfermedades vienen con un propósito. Nunca veamos a veces las enfermedades de repente como algo malo. Recuerde que nada acontece en el universo si no es la perfecta voluntad de Dios. Lo primero que el cristiano tiene que entender es que, bueno, cuando usted está pasando algún tipo de enfermedad, algún tipo de prueba, lo primero que tiene que hacer es ponerse a cuenta con Dios. Como dice Santiago, ¿no? Hay que ponerse a cuenta con Dios. Se pone a cuenta uno con Dios, le pide perdón, y si usted ve que hermano, que esto no viene de parte del Señor, entonces viene de parte del maligno, y ahí empieza la lucha, la guerra espiritual que uno tiene que librar, ¿verdad? Bien, la Biblia también nos dice en Marcos capítulo 10, verso 52, hablando sobre esto también, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La fe es la que hace todo, ¿verdad? Ahora, esa fe, para que se active, también necesita la obra. Recuerda que la mujer con flujo de sangre no solamente se sanó porque tocó el manto, el borde del manto de Jesús, sino que ella se abrió paso en medio de la multitud. Su fe con sus obras estaban juntas, caminando. La fe y las obras, hermanos, siempre van juntas. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Dios mira tu acción. Entonces, cuando tú estás pasando cualquier tipo de enfermedad, entonces tú ves tu acción. Yo me comporto como si estoy sano, por más que por dentro me esté sintiendo morir, yo me comporto como que estoy sano, porque yo creo a la palabra que dice que, hermano, la fe nos sana. La oración de fe sana al enfermo. Por eso aquí es importante, dice que tu fe te ha salvado, pero esa fe tiene que estar acompañada, hermano, por la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Es fundamental. Si no está la fe ligada a las obras, esa fe será una fe muerta. Recuerde, siempre fundamental. Así como aquella mujer con el flujo de sangre, su fe se acompañó de sus obras, y eso fue, hermanos, lo que sanó a esta mujer. La Biblia dice que cada uno de nosotros tenemos ese don que Dios nos ha dado, esa autoridad de poder orar los unos por los otros. Miren, en Mateo capítulo 10, verso 8, Jesús le dijo a sus discípulos: sanad enfermos. Jesús jamás le hubiese dicho sanar enfermos si ellos no pudieran haberlo hecho. Todo creyente, todo cristiano tiene esa facultad. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos en comunión con Dios. Lo que pasa es que a veces no activamos nuestra fe. Pero el mandamiento del Señor es no que lo hagan los pastores, no que lo hagan los apóstoles, sino a cada uno de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Dios nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Lo que de gracia recibiste, dad de gracias. Algo fundamental, orden de parte del Señor, ir a orar por los enfermos. Y usted tiene que creer en su corazón que el Señor va a ser el que va a obrar. Nosotros no somos los que oramos, no somos ninguna persona es la que sana, es Dios el que sana. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Recuerde que nunca se debe, hermanos, quedar con la gloria, porque la gloria le pertenece al Señor. Amén. Gloria a Dios. Algo fundamental también para mantener nuestro cuerpo sano, que está en la Biblia, y es una recomendación de parte de Dios, porque nosotros constantemente nos vamos a enfermar. Bueno, porque por el pecado original que nos lleva a la muerte después de la vejez, o por cualquier de repente circunstancia que nosotros pasemos. Pero el Señor, a través de su palabra, nos da muchos consejos. Por ejemplo, un proverbio fundamental que nosotros debemos siempre mantener para evitar caer, hermanos, en cualquier enfermedad, es el proverbio 17:22, que dice de la siguiente manera: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando nosotros, hermanos, le damos cabida a la amargura, el odio, al celo, al resentimiento, hermanos, a la duda o a la tristeza, eso va a enfermar. Y aquí está escrito, dice, va a secar nuestros huesos. O sea, nos vamos a enfermar. Y ahora usted pregúntele a cualquier médico, cuando una persona, en el tiempo del COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la gente se enfermaba? Porque la gente tenía miedo. ¿Por qué la gente se contagiaba? ¿Por qué la gente murió? Porque la gente tenía miedo a morir. Y cuando tú tienes miedo y tienes temor, tus defensas bajan. Al bajar tus defensas, que es la máquina perfecta que Dios ha dado, le daba cabida a cualquier virus, cualquier bacteria para que ataque tu cuerpo. Por eso que la Biblia dice que, hermanos, que
Dios no obra en el miedo, Dios no obra en el temor. La Biblia dice que el perfecto amor, que es Jesucristo, echa fuera el temor. El cristiano no tiene que tener miedo de nada, ni miedo a la muerte, ni miedo a la enfermedad, ni miedo a los problemas, hermano, que nos vengan. Un problema será una raya más al tigre. Recuerde que los problemas a nosotros nos hacen más fuertes, los problemas a nosotros nos hacen más valientes. Es a través de, hermanos, de las batallas que nosotros nos promovemos, nos fortalecemos, nos enriquecemos. Por ejemplo, algo que el día de hoy aprendí, algo fundamental que me llamó mucho la atención cuando estaba meditando temprano, era que, por ejemplo, cuando los soldados en cualquier ejército siempre oran por la paz, ¿no? Los soldados oran por la paz, pero su corazón a veces atesora la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué la guerra? Porque en la guerra, solamente en la guerra es donde se abre la oportunidad para que los soldados puedan ascender de grado, ¿verdad? O sea, que en la adversidad uno avanza. En la guerra, hermanos, la valentía de los soldados les convierte de un simple soldado a un capitán, a un mayor, a un general. Los asciende, pero si no hay guerra, no pueden ascender. De igual manera lo trasladamos nosotros al mundo espiritual. Nosotros, mientras más problemas tengan, mientras más el diablo se levante en contra de nosotros, nos ataque por uno y otro lado, se nos cierre la puerta, es ahí donde nosotros más vamos a brillar, vamos a resplandecer, hermanos, donde Dios va a usar nuestra vida, donde Dios nos va a promover. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Entonces, fundamental, nunca tenga tristeza en su corazón, ¿verdad? Vaya y llore a solas con Dios si usted quiere, pero luego ría siempre, sonría, aunque por dentro se esté muriendo, que la gente le vea sonreír. La gente dirá, pero está loco, a pesar que tiene un montón de problemas, como que está tranquilo, como que está en paz, de repente no tiene que comer, de repente le falta a sus hijos, de repente tiene enfermedades, pero ¿por qué está así? ¿Por qué está tranquilo? Hermanos, el diablo también se hace la misma pregunta, los demonios dicen, pero no puede ser, mientras más lo atacamos, él más refleja la paz de Dios, que Dios pone en nuestro corazón, y el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón, jamás, hermanos, se debe apagar. Y es más, ese gozo va a hacer que la demás gente se anime, ¿verdad? Porque el gozo se contagia cuando tú, hermano, la gente te ve que a pesar de tus problemas tú estás ahí, y tú dirás, pero mis problemas no son más que los problemas del hermano, pero aún así el hermano está todavía luchando, está contento, está alegre. Bueno, entonces si él puede, yo también puedo, porque el Dios de él es mi Dios también. Alabado sea su nombre para siempre. Se da cuenta el ánimo que uno da. Por eso que en los problemas, en las dificultades, uno se tiene que gozar, ¿verdad? Hermano, el diablo va a querer siempre detenerte, limitarte, desanimarte, ¿no? Entristecerte para que tú te enfermes. Pero cuando tú entiendes la palabra que dice que el corazón alegre hermosea el rostro y la alegría te sana, es medicina para tu cuerpo, entonces todo cambia. Jeremías siendo profeta, también se enfermó. No ha habido profeta como Jeremías. Jeremías fue tremendo. Un día vamos a hablar sobre Jeremías. Jeremías decía, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Fundamental, Jeremías en su enfermedad, en su dificultad. Recuerde que la Biblia habla que a Jeremías lo encarcelaban, ¿no? Lo golpeaban y le llevaban al cepo ahí, lo tenían encarcelado como en un canal. ¿Usted ha visto cómo lo ponen a los canarios en una jaula? Así lo tenían a Jeremías, enfermo, golpeado, sin alimento, a veces solamente con agua y pan. Jeremías padeció mucho, pero lo que no entendían sus enemigos es que Jeremías en esa celda alababa a Dios. Por eso él decía, porque tú eres mi alabanza. Si tú me sanas, yo estoy sano, Señor. Si tú no me sanas, entonces, si tú quieres que muera enfermo, bueno, lo acepto, pero igual te voy a seguir alabando. Lo que el mismo apóstol Pablo también entendió lo mismo. Por eso cuando Pablo le oró al Señor para que lo sanase, Dios le dijo no. La segunda vez oró, Dios le dijo no. La tercera vez, y Dios le dijo, no te voy a sanar, que solamente te baste mi gracia. Pablo nunca más volvió a pedir por esa sanidad, porque a pesar de eso, hermanos, a pesar de esa condición que Dios dijo que no le iba a sanar, Pablo seguía alabando. Recuerda
Recuerde que a Pablo le encarcelaron, le flagelaron la espalda, le reventaron la espalda, y en la cárcel dice la Biblia con Pablo y Silas cantaban himnos, hermanos, al Señor. ¿Cómo es posible esto? Que en tu dolor ellos canten himnos, porque ahí está la victoria. Cuando Pablo y Silas cantaban alabanza, dice la Biblia que la puerta de la cárcel se abrió. Y esto es fundamental en el momento de nuestra enfermedad, en el momento de nuestra tristeza, en el momento de nuestra prueba. Alabe al Señor, glorifica al Señor, déle honra, déle alabanza, al bendito sea su nombre para siempre, porque ahí está la bendición. Y nosotros desde ya los cristianos sabemos que nosotros somos sanados ya por Jesucristo. Nosotros hace 2000 años ya hemos sido sanados. Es más, 2700 años, porque Isaías profetizó esto 700 años antes que venga el Maestro, antes que venga el Mesías. El Señor dijo que ya nos había sanado. O sea, nosotros no hemos nacido, pero el Señor ya había declarado que nosotros nos íbamos a sanar de un montón de enfermedades. Yo no podría hablar de enfermedades si no hubiese pasado un montón de enfermedades, y yo mismo he puesto la mano sobre mi cuerpo y se ha sanado. Uno experimenta eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías 53 verso 5, dice: mas Él, o sea Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada llaga que el Señor recibió en su propio cuerpo, por esa llaga nosotros ya somos curados, ya tenemos desde antes que naciésemos la sanidad en el Señor. Señor, yo soy sano porque tú me haces sano, Señor. Si a ti te place de repente que yo pase esta enfermedad hasta el último, igual te voy a alabar. Pero si tú quieres sanarme, como dijo el leproso, si tú quieres puedes limpiarme. El Señor dijo: quiero, porque Dios siempre quiere que sus hijos sean sanos, sean libres, sean limpios, sean bendecidos. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Ok? Algo también fundamental que tenemos que hablar sobre el tema que estamos ministrando. ¿Se acuerdan cuál es el tema? Ya se olvidaron ya. ¿Cuál es el tema? Dijimos que es el mensaje: la oración de fe. ¿Ok? Estamos viendo bastantes pasajes interesantes acerca de la oración de fe, de cómo incrementar la fe. Algo fundamental también, que para que nosotros obtengamos la sanidad, se encuentra en el pasaje de Santiago 5:16. Un verso más después del Santiago que hemos lecturado. Habla algo interesante para recibir nosotros o alcanzar la sanidad. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Mientras tú no confieses tu ofensa, jamás serás sanado. Mientras tú no estés a cuenta con el Señor y a cuenta con la persona a quien le has hecho daño, jamás podrás ser usado por Dios o sanado. Dice: confiesa vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por otros para que seáis sanados. ¿Se da cuenta? Porque si hay un obstáculo, entonces Dios no puede orar, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Es importante y fundamental que nosotros estemos a cuenta los unos con los otros, ¿verdad? Por ejemplo, yo no podría orar por un enfermo si yo estoy peleado con mi esposa. No se puede, ¿verdad? Porque esa ira, ese resentimiento no me podría, hermano, Dios usar. A pesar que sea el ministro, a pesar que tenga talento o don, no puede ser usado. Porque aquí está, primero uno tiene que estar a cuenta con el Señor y a cuenta con todo, en paz con todo. La Biblia dice: mantén la paz con todos, ¿verdad? Si no estás en paz con todo, vamos a tener un problema. Por eso que siempre manténgase en paz con todos. Porque si usted tiene algún problema con alguien, algún resentimiento, algún celo, recuerde que esa persona siempre va, hermano, su oración, Dios no la va a desechar. Y cuando tú ores, esa oración tuya no va a poder, hermanos, tener cabida. Por eso que la Biblia recomienda y manda mantener la paz para con todos. ¿Ok? Ahora, algo fundamental también en cuanto a los enfermos, que la iglesia esté orando, hermanos, siempre por los enfermos. Por eso que siempre tiene que haber oración por las peticiones que se presenten. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Aquí le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos del Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, dice, y buscar en mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos. Mira, aquí hay una serie de requisitos para que Dios escuche nuestra petición y nuestra oración. Primero,
invocar al Señor. Segundo, buscar su rostro. Tercero, convertirse de sus malos caminos. Por eso que cada día debemos ponernos a cuenta con Dios, porque si no, nuestra oración no va a poder llegar a la presencia de Dios. Dice, entonces, aquí hay una condición. Mucha gente no ha visto esto. La condición, mientras nosotros no cumplamos estas condiciones, entonces no podremos, hermanos, recibir lo que Dios da. ¿Qué es lo que Dios da? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros cumplimos estos tres requisitos que Dios nos está mandando, Dios nos oye y Dios nos va a sanar. Si no, jamás nuestra oración tendrá validez ante, hermanos, los ojos de Dios. Por eso, importante y fundamental entender cada pasaje que leemos de la Escritura, hermanos, empezar cada uno de ellos a desglosarlo y a meternos y a sumergirnos dentro de la palabra para que el Señor nos ilumine. Bien, Malaquías 4:2 también dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y sabréis, y dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí el Señor le estaba diciendo al profeta Malaquías que por más oscuro que sea, hermanos, la prueba que tú estés pasando, por más feo que sea el valle de sombra o de muerte, recuerda que el Señor siempre va a traer salvación para sus hijos. Nunca nos desesperemos, nunca digas hasta aquí nada más llegué, hasta aquí se terminó. Recuerda que el Señor, recuerda que siempre después de una tormenta sale la luz del sol. No, la noche no dura para siempre. Después de la noche, hermanos, sale el sol, sale el día, ¿verdad? Recuerde siempre eso. El Señor no permitirá, hermano, que nosotros seamos probados más de lo que no podamos resistir. Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar, y es hasta ahí donde debemos llegar, y luego el Señor va a tener que obrar en nuestra vida. Amén. A su nombre, a su nombre. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mira, Isaías en el Antiguo Testamento declara esta profecía 2700 años, y Pedro, después que Jesucristo parte al cielo, vuelve a hacer recordar a la iglesia que por la herida de Jesucristo nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados. Yo les pregunto, en las oraciones que nosotros tenemos, ¿mencionamos las heridas de Cristo? De vez en cuando. Y es fundamental, ¿no? Es fundamental. Señor, por tu llaga yo soy sano. O sea, tomando la palabra. Recuerde que la autoridad máxima es la palabra. Jesús usó la palabra para enfrentarse al diablo. El diablo no tenía dónde ir, tomó la palabra. La palabra es la que tiene el poder. Por la palabra todo fue creado. Cuando usted esté pasando enfermedad, Señor, tóquese ahí. Señor, por tu llaga soy sano. Porque así dice tu palabra. Isaías 53 lo dice. Primera de Pedro lo dice. Señor, por tu llaga yo ya fui sanado. Estás hablando, decretando, declarando con tu boca, confesando que el Señor ya te sanó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lucas 10:9 dice algo interesante: sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas 10:9, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: sanad a los enfermos de aquella casa. A donde usted vaya, siempre cuando haya algún tipo de enfermedad, no espere que le pidan, ¿no? Siempre vaya y diga: ¿está pasando algún problema? ¿Tiene algún problema? Permíteme orar por él. El cristiano tiene que, hermano, nacerle ese don, ese mandamiento que el Señor nos ha dado, ponerlo en obra. Permíteme orar por él, activar nuestra fe, pero muchos no lo hacen. ¿Por qué? Por el temor. Y si no se sana, recuerde que nosotros no sanamos. Depende de Dios si quiere sanarlo o no quiere sanarlo, pero el deber nuestro y la obligación nuestra es ir a orar siempre por la gente que tiene necesidad, por la gente que está pasando problemas. Siempre la Biblia dice: oren los unos por los otros. Entonces pongamos en obra esta palabra. Dice la Biblia en el Salmo 107, hermana Emilda, Salmo 107 verso 20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
¿Qué te sana, hermana Emilda? La palabra. Envió su palabra y lo sanó. Cuando la palabra tiene cabida dentro de nuestro corazón, esa palabra es la que nos sana. Jeremías dice que la palabra se convierte en medicina para nuestros huesos, porque la palabra tiene bastante poder. Mira, es más, Éxodo capítulo 15, verso 26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. En otras palabras, está diciendo todo lo que hemos leído, está hablando de obediencia a la palabra. En conclusión, entonces, cuando tú tienes obediencia a la palabra, dice Dios, ninguna enfermedad vendrá a ti. Pero cuando no hay obediencia, somos blanco a veces de las enfermedades. ¿Y obediencia en qué? A veces nosotros tenemos, hermanos, no somos conscientes de las cosas que hacemos mal. Entonces tenemos que decirle: Señor, ¿en qué estoy fallando? Pedirle a Dios que porque el Espíritu Santo sí nos revela, nos dice en qué nosotros estamos fallando, porque a veces inconscientemente obramos mal. Entonces cada día pedirle al Señor que el Señor nos revele en dónde nosotros estamos fallando, para que nosotros estemos a cuenta con Él y obedezcamos la palabra. Entonces la enfermedad no tendrá cabida sobre nosotros. Amén. A su nombre. A su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor. No se me duerma. Ya hasta me están durmiendo. Voy a terminar. Yo quería continuar, pero vamos a terminar porque ya se me están durmiendo algunos. A ver, Lucas 4:18. Quiero terminar con las palabras que Jesucristo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Mira lo que dijo Jesucristo. La pregunta es, sí, Lucas 4:18. La pregunta es, ¿el Espíritu del Señor también está sobre nosotros? ¿No? Es fundamental. No podemos, hermanos, nosotros caminar sin el Espíritu del Señor. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando el Espíritu del Señor está sobre ti, la enfermedad se tiene que ir. Recuerde, ¿por qué? Porque la unción, dice la Biblia, quiebra los yugos. Es la unción del Espíritu del Señor que quiebra todo yugo. El diablo siempre va a lanzar dardo para que tú te enfermes, pero cuando el Espíritu Santo te llena, hermano, se cancela toda maldición, toda brujería, toda hechicería, toda maldad, toda enfermedad natural. Se quiebra la unción, quiebra el yugo. Es fundamental entonces siempre caminar con el Espíritu Santo. Cada día. A ver, ¿cuántos del día de hoy nos hemos levantado y le hemos dicho: buenos días, Espíritu Santo? No conversamos con el Espíritu Santo. Y ese es un gran problema de los cristianos. Estamos en desobediencia, estamos en rebeldía, ¿no? Señor, gracias por un día más de vida. Y Señor, ayúdame, bendíceme. Amén. Y se va uno al trabajo. No somos, hermanos, no somos temerosos de Dios. No conversamos con el que nos cuida todos los días. ¿Quién es el que nos cuida todos los días? Es el Espíritu Santo, ¿no? El Señor no, es el Espíritu Santo el que nos cuida todos los días. Él nos libra de la muerte. Él nos libra, hermanos, de un accidente de tránsito. Él nos libra de muchas cosas. Y nunca conversamos con Él. Jesús mismo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu es el que me ungió para sanar a los enfermos. Si usted quiere que Dios use su vida, tenemos que procurar cada día estar llenos del Espíritu Santo. Y para eso, para estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos conversar con el Espíritu Santo. Pasar tiempo con el Espíritu Santo, conversando con Él. Recuerde que Él es el maestro por excelencia. Él es tu intercesor. Recuerda cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo nos enseñó algo fundamental. A veces que nosotros somos heridos y golpeados, y a veces, hermanos, hay tanto dolor en nuestro corazón que solamente lloramos, ya no podemos entender palabras. El Espíritu Santo se pone a interceder por nosotros con gemidos indecibles, dice, delante de Dios. Imagínate qué tan hermoso es el Espíritu Santo, que ora por nosotros cuando ya no podemos. Es Él el que gime por nosotros delante de Dios. O sea, es el mejor amigo que nosotros tenemos, y no lo saludamos, no lo respetamos,
no conversamos con él, no le preguntamos cómo está. Recuerde que es una persona. No le preguntamos, Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí ese es el gran error de muchos cristianos que cometemos. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, hermano, Dios nos usa. Cuando el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, eso impide, hermanos, que el ataque del maligno llegue a nosotros. Cada día entonces tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que nuestra oración, hermano, tenga fe. El Espíritu Santo es fundamental. Es Él el que te va a hacer activar la fe por medio de la palabra. Para que tú tengas fe, recuerda que la Biblia dice que la única forma de tener fe es por la palabra. Y si tú no entiendes la palabra, así como el eunuco no entendía la palabra, no sabía, leía el profeta Isaías y no sabía. Pero dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo traspuso, lo trasladó hacia donde estaba el eunuco y le explicó. Felipe, ¿por qué le explicó? Porque Felipe estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, para que entender la palabra necesito el Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo me haga entender la palabra, mi fe se pondrá en obra para que el Señor sea glorificado. Amén. Así es que glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gloria a Jesús, Dios lo bendiga.